Ahora vamos a hablar sobre el sistema de explotación. Tenemos la explotación de autoconsumo y la comercial. El autoconsumo, como dice, ya es para consumo propio de la familia, ¿verdad? Y el pequeño excedente para renta. Estamos hablando de estanques hasta 1500 metros cuadrados. Baja utilización de balanceado comercial, balanceado casero o alimento natural, ¿verdad? Y la intensificación no es mucha, ¿verdad? Es semi-intensiva. Se maneja densidades promedias, o sea, entre media y baja, ¿verdad? Para el crecimiento óptimo. Ahora, un establecimiento comercial, ya estamos hablando más de 1500 a 2000 metros cuadrados, ¿verdad? Como podemos ver acá, tenemos una explotación comercial. Tenemos 3 estanques de promedio 1500 metros cuadrados, totalizando 4500 a 5000 metros, y alto consumo de balanceado comercial, especies muy demandadas. En el caso, por ejemplo, tenemos acá surubí, tenemos boga, pacú, la tilapia, carpa, ¿verdad? Lleva su manejo de tecnología y su alimentación, ¿verdad? Hay que hacer biometría cada mes, hay que controlar la cantidad de agua, el oxígeno disuelto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que rendir para poder cubrir los compromisos en cuanto a balanceado, ¿verdad? Toda actividad, la limitante es la alimentación, ¿verdad? Y en este caso el balanceado que se adquiere. En este caso tenemos 3 estanques en forma de batería, manejando los niveles, porque el terreno, como podrán observar, viene en pendiente hacia acá. Ahora tenemos la altura y acá más abajo. Entonces se hizo 3 estanques a niveles, ¿verdad? Los 3 estanques son independientes, eso es muy importante, ¿verdad? Que su independencia. ¿Qué quiere decir eso? De que cada estanque tiene su desagüe propio y cada estanque tiene su carga propia de agua. Viene el agua de la naciente a 80 metros de acá. Tiene un registro donde distribuye el agua, ¿verdad? Un caño va para el primero, otro para el segundo y otro para el tercero. Entonces controlas la carga de agua de acuerdo a la necesidad del momento, ¿verdad? Y las salidas también, cada uno tiene la salida, ¿verdad? Y por el desnivel va al arroyo y va al curso natural. El error, o sea, hacer estanque en batería y conectado entre sí es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque el agua limpia va a estar allá arriba, de ahí va a salir el agua sucia, va a pasar a este, de ahí va a pasar a este. Y la producción va a ser muy diferenciada. La mejor producción vamos a tener en el primer estanque. Obviamente tenemos todas las condiciones instaladas. En el segundo ya va a ser media, en el bajo va a ser baja. O sea, ya vamos a tener agua contaminada. En el caso que haya enfermedades, también el primero le contagia al segundo, el segundo al tercero. Y cuando se tiene que hacer cosecha, se tiene que bajar el agua del primero, pasar al segundo, pasar al tercero y ahí recién desaguar, ¿verdad? Y eso ocasiona mucha contaminación, ¿verdad? Porque cuando se hace una cosecha ensuciamos mucho el agua. Como podemos ver acá, se hizo una cosecha y el agua está muy sucia, entonces esa contaminación va a pasar acá, ¿verdad? Y le molesta a los peces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teniendo un agua linda, agua estable, venimos y le ponemos un agua sucia, un agua con gran cantidad de limo, ¿verdad? Que hace que se estresen o absorban barro, ¿verdad? Entonces es muy importante la independencia, eso es muy importante. En autoconsumo, en la intensificación de autoconsumo, ¿verdad? Siempre también se busca manejar especies fáciles de manejo, ¿verdad? Entre las nativas tenemos el pacú y el sábalo, el carimbatá, ¿verdad? Que son omnívoras. El batá es bentófago, se alimenta en el fondo del estanque, ¿verdad? No come barro. La gente dice que el batá come barro porque tiene gusto a barro. No,
el batá lo que come son los insectos, los roedores que están en el fondo, ¿verdad? Y que están escondidos en el barro. Lo que ellos hacen con las aletas, mueven el barro para que el insecto quede en suspensión y ahí comer. Pero en ese momento ellos ensucian el estanque, o sea, al mover ellos diluyen el barro con el agua, ¿verdad? Y queda sucio. Y como ellos respiran el oxígeno disuelto del agua, el agua está sucia, entonces ellos respiran el polvo y eso se impregna por el cuerpo, o sea, por la circulación de la sangre queda ese gusto a barro. Entonces, un estanque bien manejado con al batá, darle la comida, ofrecerle la comida en forma periódica y en forma de comedero o hacerlo flotante, ¿verdad? Ellos no necesitan rebuscarse en el fondo del estanque para comer. En ese caso, si tenemos peces con gusto feo, que se llama off-flower, se hace un tratamiento con agua limpia, ¿verdad? Por el lapso de un día, donde hace mucha recirculación de agua y se lo deja el pez ahí. Lo que hace eso es depurar todo ese oxígeno contaminado con el barro, con el polvo, y introducir oxígeno limpio al sistema y lavar todo eso. Entonces, después de un día de ese tratamiento, tu batá queda con ningún gusto a barro, o sea, disminuye bastante. ¿Por qué? Porque ya está limpiado su sistema. En la parte exótica, para el autoconsumo se explotan las carpas, variedades de carpas. Tenemos 4 variedades de carpa: la carpa capín, herbívora, la carpa cabezuda, la carpa plateada, ¿verdad? Que son filtradoras, que se alimentan de las algas y del fitoplancton que está en el agua, que son las algas verdes. Y la húngara o carpa común, ¿verdad? Que son el mismo hábito alimenticio que el batá, ¿verdad? Que son ventufas, ¿verdad? Se alimenta todo lo que está en el fondo del estanque, ¿verdad? Tenemos los 3 estanques. Y la tilapia, ¿verdad? La tilapia no recomendamos mucho el autoconsumo, a no ser que tengan un contrato cerrado con una empresa que le va a comprar toda la tilapia que ellos producen, ¿verdad? Porque nosotros en Itapúa somos un departamento ribereño, casi nos bordea el río Paraná en su totalidad, y estamos acostumbrados a peces de gran talla, ¿verdad? 1,5 kilos, 2 kilos, 3 kilos, ¿verdad? La costumbre es a la parrilla, ¿verdad? Muy poco tenemos práctica culinaria, ni tampoco la demanda en restaurantes para comidas finas, ¿verdad? Entonces la tilapia es de talla pequeña, ¿verdad? Hasta 800 a 1 kilo llega, ¿verdad? Pero para parrilla es muy pequeño. Entonces la tilapia se aprovecha el filet, ¿verdad? Se saca un filet sin espina. Entonces eso se hace para la producción ya sea de milanesa, chupín y una variedad de comidas internacionales. Pero como le estaba diciendo, el pequeño productor, si es que tiene un contrato o un centro de acopio, le conviene. Si no, no, porque no va a vender a los pobladores porque no están acostumbrados a comer la tilapia. Ahora una carpa capín, que es igualita, idéntica a la boga, solamente que la carpa capín es más redondeada, no tiene dientes, y la carne es muy rica porque es herbívora, entonces es una carne blanca, magra, sin contenido de grasa. La que se adapta a nuestro mercado siempre son las nativas, ¿verdad? En primer lugar está el pacú, ¿verdad? Lo que es fácil manejo, lo que es rápido crecimiento, ¿verdad? Y en las carpas la que más rápido crece es la húngara, ¿verdad? Es una especie que tiene muy poca escama, ¿verdad? Y tiene mucha cantidad de carne, ¿verdad? Y la capín también, ¿verdad? Que se comercializa como boga. El que no conoce se le dice nomás boga porque muchas veces por desconocimiento o por ignorancia no se consume variedades exóticas. Te dicen, no, ¿qué es una carpa? Ellos piensan de que es una especie rara, entonces se le dice que es una boga, ¿verdad? Y si no conoce se hace pasar por boga, ¿verdad? Entonces es una de las carnes muy ricas y fácil manejo, ¿verdad? El pacú, batá y las carpas
podemos producir nosotros mismos el balanceado, la comida para el animal dentro de nuestra finca. Por dar un ejemplo, la carpa capín, que es herbívora, que come todo lo que es pasto, el mismo pasto que tenemos en el estanque, cortás, tirás en el estanque y ellos comen. Cuando tenés sistema integrado, por ejemplo, tenés plantación de mandioca, haces un matorral de mandioca, atás con un nylon, con una piola, tirás en el estanque, al día siguiente retirás y salen solamente las nervaduras y la rama, queda sin hoja. Entonces eso picás y le das al chancho, le das a la vaca. Así también el camerún, caña dulce o pastos grandes, haces un matorral, tiras, ellos te limpian todo, te dejan sin ninguna nervadura, sin ninguna cantidad de hoja, te queda solamente la fibra de la caña. Entonces eso picás y le das a la vaca como suplemento alimentación. Entonces integras la producción y tenés aprovechamiento máximo de la comida dentro de tu finca. Entonces tenés tu vaca, tenés tu pescado, tenés tu chancho y todo eso. En cuanto a iniciación, depende mucho de lo que vos tenés en tu chacra, ¿verdad? Si vos no tenés plantación de granos, te cuesta mucho producir el pacú, ¿verdad? Porque el pacú es omnívoro, frutífero, o sea, se alimentan de frutas. Entonces, si no tenés grano disponible, te cuesta mucho la alimentación. Entonces, haces las carpas, ¿verdad? Que puedes darle la pastura, plantar maíz al voleo alrededor del estanque. Cuando tiene 1 metro, maíz tierno, cortás y le ofreces. Entonces lo más fácil y lo que más resistencia tiene es la carpa, tanto para nuestro clima frío que tenemos, ¿verdad? La carpa, como es de origen asiático, en la parte de Siberia, en los ríos Mur, son ríos con bajas temperaturas, como sabrán, inclusive cae nieve, y entonces esas carpas pueden tolerar temperaturas bajas, ¿verdad? Hasta 0 grados te puede tolerar la carpa. El pacú te tolera hasta los 15 grados, bajado los 15 grados de temperatura del agua ya empieza a morir. Y así también las demás especies, ¿verdad? La tilapia llega a una tolerancia del 12 grados Celsius hasta ahí, después ya empieza la mortandad. Las variedades nativas, ¿verdad? Interesantes comercialmente, ¿verdad? Que son dorado, surubí, bagre, ¿verdad? Tenemos que tener un manejo mejor, tenemos que tener una práctica ya, ¿verdad? Porque ellos requieren alto valor proteico, ¿verdad? Tenemos que, por ejemplo, si ponemos dorado, tenemos que poner una especie que se reproduzca rápido, vamos a poner una tilapia, vamos a poner una carpa húngara, ¿verdad? Y entonces plantar el alimento para que ellos vayan alimentándose, ¿verdad? Y complementando con alimento comercial, ¿verdad? Pero es muy exigente en cuanto a proteína se refiere, ¿verdad? Porque si no, no crecen, ¿verdad? Ellos necesitan, como son carnívoros, o sea, que son ictiófagos, se alimentan de peces pequeños, necesitan ellos tener esa alimentación, o si no, no crecen. El dorado y el surubí siempre se compran juveniles, porque es una especie de difícil reproducción, ¿verdad? Y crecimiento. La tasa de nacimiento es muy baja, entonces se compran ya juveniles de 50 gramos hasta 100 gramos, ¿verdad? Tiene un costo muy elevado, estamos hablando de 15.000 a 20.000 guaraníes cada alevines. Entonces lo ideal es primero sembrar la especie que va a proveer la repoblación, y después el surubí, porque ya el surubí ya va a ser grande, porque no puedes poner alevines de carpa, alevines de tilapia, y tu surubí ya le va a comer todo antes que ellos se reproduzcan, ¿verdad? Entonces siempre es bueno sembrar primero las especies que se van a reproducir y después comprar el surubí y el dorado, ¿verdad? Y con una baja densidad, ¿verdad? No cargar demasiado mucho, porque ellos necesitan mucho espacio para desarrollarse. Estamos hablando del surubí dorado, estamos hablando 10-1, quiere decir un pescado en 10 metros cuadrados. En el mejor de los casos puede ir hasta 7-8 metros cuadrados por un pescado. En el caso de que estés criando carpas, ¿verdad? Y que haya una hembra que está repoblando, ¿el surubí me sirve como control? Claro, en ese caso se utiliza el surubí, el bagre, como controlador biológico de la repoblación, ¿verdad? Si estamos hablando de un policultivo de carpa, tenemos la carpa húngara, que se reproduce llegado a los 1 kilo,
Entonces es bueno poner juveniles de dorado surubí para que vaya comiendo los huevos, que vaya comiendo los alevines. Entonces ahí vas manteniendo siempre tu biomasa ideal, ¿verdad? Porque si no, sube tu biomasa y la cantidad de alimentos que vos estás calculando de acuerdo a tu planilla de ración no es suficiente, ¿verdad? Come el alevín chiquitito, come el grande, entonces no hay buena distribución de la comida. La boga es omnívora, se alimenta de granos, inclusive de algunas pasturas, ¿verdad? Tenemos el bagre, que es carnívoro, omnívoro, está en el entremedio. Después tenemos el batá, que como estamos hablando, el sábalo, que es bentófago. Tenemos los bagres randia, ¿verdad? Que el bagre de arroyo. El bagre africano, que está prohibido en Paraguay por su alta voracidad, son muy carnívoros, son muy comen demasiado mucho. Tenemos el salmón de río, pero no es conveniente sembrar porque es muy delicado con la temperatura. Con una baja temperatura ellos ya mueren todos. Tenemos una especie de cruza entre el pacú y el tambaqui brasilero que se llama tambacú, que le gana en 1 kilo al pacú, ¿verdad? Si tenés pacú y tambacú, tenés 1 kilo, sembrás en el mismo pesaje y tenés una ganancia de 1 kilo con el tambacú. Las cosechas, pues, según son las especies, ¿verdad? Tenemos la tilapia, el tiempo de producción es 6 a 8 meses, con un promedio de 600 a 800 hasta 1 kilo por especie. Las carpas, la producción es de 1 kilo por año, ¿verdad? En los 2 años tenemos 2,5 kilos, 3. Así también el sábalo, 1 kilo por año. El pacú llegaría hasta 1,5 kilos por año, depende mucho de la alimentación, hasta 2 kilos, ¿verdad? El tamaño comercial del pacú es 2 kilos, 2,5 kilos, 3, ¿verdad? Más que eso ya tiene mucha acumulación de grasa y ya es pesado ya. Hay gente que le gusta el aceite de pescado, la grasa de pescado, pero hay gente que le cae ya pesado. La boga también 1 kilo, 1,5 kilos por año, ¿verdad? Todo depende de la alimentación, de la condición de agua, la temperatura, todo lo que se refiere a tecnología de producción. Si no cumplimos con eso, no llegamos a alcanzar, ¿verdad? Como vimos en la unidad anterior, un productor de 1 año, ¿verdad? Estaba sacando pacú hasta de 2 kilos, ¿verdad? Pero es por la buena alimentación. Él utiliza balanceado comercial, balanceado casero, hace la suplementación, ¿verdad? Y tienen a disposición la comida en forma.